lo vi por primera vez en Colorado. Una carretera larga y llana con cielos azules. Pasé por una señal oxidada y torcida clavada en el arcén, KM0. En ese momento, me pareció extraño, porque no tenía sentido. Llevaba más de 400 kilómetros conduciendo por esa carretera. Pero la señal estaba allí, perfectamente recta, con pintura nueva. Y lo más curioso, había un cuervo posado encima. Un cuervo grande y negro, de esos que miran fijamente. Seguí conduciendo, pensando que era algún error de señalización. Pero esa no fue la única vez. Semanas después, cruzando Arizona, lo mismo. El letrero de KM0. La misma tipografía, el mismo óxido, la misma pendiente. Y el cuervo, el mismo, lo juro. El mismo tamaño, la misma mirada. No se fue volando al pasar. Simplemente giró la cabeza lentamente, como para señalar mi presencia. El paisaje a su alrededor también me resultaba familiar. Un ligero giro a la izquierda, un poste de electricidad caído, una alambrada. Idéntico al lugar de Colorado. Empecé a tomar fotos. Tomé fotos del letrero, del cuervo, de la carretera. Las comparé con la foto anterior. Era la misma. Después de eso, me obsesioné. Empecé a buscar. Cruzaba estados solo para ver si lo encontraba. Y lo hice. En Texas, Nebraska, incluso en Canadá. La misma señal. Siempre KM0. Nunca 1, nunca 100. Siempre 0. Y el cuervo. Siempre ahí. Nunca lo vi aterrizar ni despegar. Siempre posado. A veces me miraba fijamente. Otras veces parecía dormitar, pero sentía que sabía que estaba allí. Una vez, juro que vi mover la cabeza antes de girar. Como si ya supiera que venía. Pero fue en Alaska donde realmente me asusté. Estaba al final de una larga ruta, exhausto, atravesando una carretera que apenas tenía nombre. Nieve por todas partes, hielo en la carretera. Y allí, en medio de todo, el cartel. KM0. Con el cuervo. El mismo poste torcido, la misma curva suave, la misma valla. El GPS decía que estaba a kilómetros y kilómetros de cualquier otro lugar donde lo hubiera visto. Pero parecía la misma carretera. Detuve la camioneta y bajé. Hacía un frío terrible, pero fui hasta el cartel. Lo toqué. Metal frío y áspero. Había una inscripción en la parte trasera, casi descolorida, siempre empieza aquí. Me quedé allí un rato, intentando descifrar el significado de aquella frase. Siempre empieza aquí. ¿Empieza qué? Volví a la camioneta, confundido, y conduje unas horas más. Pero algo no encajaba. El camino parecía repetirse. Los mismos árboles secos cubiertos de nieve, el mismo barranco a la izquierda, la misma mancha oscura en el asfalto. Y entonces, otra vez, KM0. Otra señal. El mismo lugar. El cuervo seguía allí. Solo que estaba seguro de no haber hecho ningún giro ni bifurcación. Era como conducir en círculo, pero en línea recta. Como si el punto cero fuera un bucle. Empecé a dudar del GPS. Lo apagué. Marqué las marcas del camino y tomé notas. Todo se repetía. Por mucho que avanzara, el entorno se reiniciaba. Siempre en el KM0. Y el cuervo se volvía más atento con cada paso. La tercera vez, extendió las alas, pero no voló. Solo se estiró, como si se estuviera preparando. Sentí una extraña náusea, como si algo dentro de mí se hubiera retraído. Mi visión se nubló por unos segundos. Cuando volvió a la normalidad, el cielo estaba más oscuro. A la misma hora, pero el tiempo parecía más pesado. Fue entonces cuando probé algo, me detuve antes de la curva. Bajé de la camioneta y caminé hacia donde creía que debería estar la señal. Y allí estaba.
Ya me esperaba. Como si la hubieran colocado antes de que decidiera parar. Y por primera vez, el cuervo habló. No con su boca, sino en mi cabeza. Una frase seca y baja que parecía susurrada desde dentro de mi cráneo: no puedes abandonar el punto de partida. Me quedé paralizado. El viento cesó, el sonido de la carretera desapareció. Solo quedó su presencia. Fuerte. Invasiva. Cálida, a pesar del frío que la rodeaba. Esa noche dormí en la cabaña. Intenté mantener las luces encendidas, pero el motor se calaba cada hora. Cada vez que despertaba, el cuervo seguía allí, mirándome fijamente. Una vez, vi dos ojos en el retrovisor, no eran los míos. Reflejaban la carretera incluso con las luces apagadas. Empecé a llorar sin saber por qué. Una angustia absurda, como si estuviera lejos de todo lo real. Por la mañana, cuando por fin salió el sol, la carretera parecía normal de nuevo. Ninguna señal. Ningún cuervo. Pero la radio susurró: bienvenido al kilómetro cero. Después de ese día, seguí conduciendo como si nada hubiera pasado. Pero nunca volví a orientarme bien. Las señales parecían estar desordenadas. Aparecían y desaparecían ciudades del GPS. Y siempre, en algún momento del viaje, ahí estaba de nuevo, KM0. A veces justo después de salir de una gasolinera, a veces en medio de la nada. La carretera cambiaba de estado, el tiempo cambiaba, pero la curva, el poste torcido y el cuervo seguían siendo los mismos. Como si estuvieran fijados en un espacio que se plegaba constantemente, como si ese punto fuera la raíz de todo. Intenté desviarme, cambiar de ruta, conducir en zigzag. Es inútil. En algún momento, siempre paso por allí. A veces más de una vez por noche. Y cada vez que pasa, algo se pierde. Un trozo del retrovisor. Un sonido del motor. El recuerdo de un tramo anterior. Es como si algo se cargara cada vez que paso el kilómetro cero. Como si me estuviera desgastando, pieza por pieza. Y lo peor es que empecé a reconocer a otros camioneros que también han pasado por esto. Su mirada es la misma que la mía, siempre buscando, siempre esperando la siguiente curva. Uno de ellos me dijo que dejó de contar el KM0 después de la 10ª vez. Dijo que el cuervo empezó a hablar más. A dar órdenes. Nunca supe a qué se refería. Días después, encontraron su camioneta vacía, estacionada exactamente en un tramo de carretera que reconocí. El mismo poste torcido. El mismo cuervo. La policía lo dio por desaparecido. No dije nada. Solo tomé una foto. En cuanto la hice, la pantalla del teléfono se puso negra. Cuando lo volví a encender, la imagen había desaparecido. Pero el sonido permaneció. Un susurro grabado, en bucle: aquí siempre empieza. Estuve en Alaska. Luego en Florida. Pero el letrero decía: milla cero. La misma curva. El mismo cuervo posado. Y ahora sé que nunca me fui. Instalé las cámaras en mi camioneta después de casi chocar en una curva cerrada en Nebraska. Puse 2 cámaras externas, una en la cabina y otra mirando hacia la carretera. Todo se grababa en tiempo real, las 24 horas del día. Nunca tuve problemas. Funcionó a la perfección. Hasta que crucé un tramo específico en Dakota del Norte. Un tramo recto en medio de la nada, una carretera vieja, sin ningún pueblo cerca. De repente, las cámaras se apagaron. Sin previo aviso, sin un fallo gradual. Simplemente, se apagaron. Miré el tablero, la lucecita roja estaba apagada. Pensé que era un fallo del cable, pero al salir del tramo, todo volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. Esto ocurrió una y otra vez. Siempre en el mismo lugar. Exactamente en el mismo sitio. Empecé a marcarlo. Kilometraje,
coordenadas. Cada vez, las cámaras se apagaban durante unos 15 minutos. Y en ese tiempo, la camioneta parecía cambiar. La radio crepitaba, el motor vibraba de forma extraña. El aire dentro de la cabina se enfriaba. Y, sobre todo, veía formas. En los espejos. Formas rápidas, cruzando mi campo de visión. A veces junto a la camioneta, a veces en la carretera, a veces dentro. Pero cuando miraba al frente, no había nada. Solo la forma desapareciendo por el rabillo del ojo. Lo peor es que ninguna grabación capta lo que ocurre allí. He dejado cámaras adicionales ocultas, he usado una fuente de alimentación externa y he llevado a un técnico. Es inútil. En esa zona, todo se apaga. No importa el equipo. No importa la fuente. Es como si el propio espacio bloqueara cualquier tipo de grabación. He intentado pasar con alguien conduciendo y yo simplemente observando. Aún así, vimos las figuras. El mismo patrón, afuera, luego reflejadas en el retrovisor, luego adentro. Siempre en ese orden. Una vez, vi algo más claro. Era una figura alta y delgada, con brazos demasiado largos, cruzando la calle. Pensé que iba a chocar, frené a fondo, pero no pasó nada. Solo tuve la sensación de haber atropellado algo. La radio se encendió sola y emitió un sonido grave, como una respiración forzada. Al salir del tramo, todo volvió a la normalidad. La luz del tablero estaba encendida, las cámaras estaban normales, las grabaciones estaban en orden. Pero ese tramo siempre vuelve limpio. Como si fuera un agujero en la realidad. Hablé con otros conductores, discretamente. Algunos rieron, otros apartaron la mirada. Pero uno de ellos, uno mayor, simplemente preguntó, ¿Dakota del Norte? Carretera recta, sin señal. Asentí. No dijo nada más, solo asintió, con la expresión vacía. Como si ya supiera lo que era. Desde entonces, he empezado a medir el tiempo. Temprano por la mañana, a última hora de la tarde. No cambia. Cada vez que paso por allí, las cámaras se disparan. Y aparecen las figuras. He empezado a sentir el momento exacto en que todo se apaga. El aire se espesa. Se me erizan los pelos de los brazos. Y siempre siento como si alguien respirara muy cerca de mí. La semana pasada, decidí cruzar ese tramo sin parar. A toda velocidad. Quería ver si podía evitar las protestas acelerando. Pero empeoró. Las luces interiores de la camioneta empezaron a parpadear. La ventanilla del copiloto se empañó, como si alguien hubiera respirado ahí. Y cuando me miré por el retrovisor, vi una cara. No entera. Solo la mitad. Un ojo blanco, parte de la boca abierta. Pero estaba allí. Dentro de la cabina. Grité, giré el volante y casi me salgo de la carretera. Cuando recuperé el control, todo se volvió negro. Conduje en la oscuridad durante segundos que parecieron minutos. Desde entonces, he evitado ese tramo, pero a veces no puedo. Cuando paso por allí, siempre es la misma secuencia, el silencio denso, la figura en los espejos, el cristal empañado y el rostro. Cada vez se ve más claro. Ayer tuve que volver a cruzar y dejé la grabación del móvil en el bolsillo. Cuando la revisé más tarde, el archivo estaba corrupto. 0 segundos. Pero el audio captó un sonido. Un susurro bajo. Algo así como, vuelve aquí. Y luego, una risa. Corta. Seca. Como si me la hubieran dado justo al lado del oído. Ahora, no sé si es el lugar que apaga los dispositivos, o si hay algo ahí que no quiere ser visto. Pero cada vez que paso por allí, sé que no estoy solo. Aunque no haya grabaciones. Porque vi las figuras en los espejos. Pero ninguna grabación capta lo que pasa allí. Hoy decidí cruzar el tramo al anochecer, pensando que quizás la luz me ayudaría.
Me equivoqué. El cielo empezó a oscurecerse demasiado rápido, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La luz del sol desapareció tras una nube que ni siquiera aparecía en el radar. Y entonces, las cámaras se apagaron. Otra vez. Solo que esta vez, hubo más que solo silencio. La radio se encendió sola y reprodujo una grabación mía. Mi propia voz. Era de una vieja conversación sobre ese tramo. Pero nunca la grabé. Fue como si el camión la hubiera oído y la hubiera almacenado sin que yo lo supiera. Miré por el retrovisor y vi todas las figuras allí, inmóviles. Unas 5, 6, quizá más. Todas inmóviles, al borde del camino, con la mirada fija. Formas humanas, pero oscuras, deformes, un poco temblorosas. Y entonces, todas se giraron al mismo tiempo. No hacia mí, sino hacia adelante. Como si estuvieran viendo algo que se aproximaba. La camioneta empezó a perder potencia, incluso con el pie en el acelerador. Y una de las cámaras, que ya debía estar apagada, parpadeó. Una imagen rápida. Un fotograma. Cuando me detuve más tarde, en casa, solo pude ver una figura con una amplia sonrisa. Demasiado blanca. Ya no sé si es un punto en el camino, o una especie de hueco. Un punto donde la realidad falla y algo entra. Quizás estas entidades, estas figuras, usan ese tramo para pasar. Y el camión, por alguna razón, siempre cruza en el momento justo. Quizás por su peso. O por mí. He intentado evitar ese tramo con otras apps de rutas, pero es como si la carretera encontrara la manera de tirarme de vuelta. Siempre termino allí. Incluso sin planearlo. Incluso intentando escapar. Sé que un día no podré irme. Que un día, la cámara se apagará y no volverá. Que la cara en el espejo estará completa. Y tal vez, sentada en el asiento del copiloto, vi sombras en los espejos. Pero ninguna grabación capta lo que pasa allí. Quizás porque no se supone que deba ser captado. Quizás porque quien lo ve, no regresa para contarlo. La primera vez que vi la camioneta fue en una carretera estatal de Missouri. Era vieja, muy vieja, pero estaba bien conservada. Era un modelo que solo reconocí después de investigar, un Ford Modelo T, adaptado para el transporte, de 1913. El tipo de vehículo que debería estar en un museo. Pero allí estaba, rodando con firmeza sobre el asfalto, con una ligera capa de polvo, como si acabara de salir de un camino de tierra. Me pareció curioso, solté el pie del acelerador y arranqué lentamente. Fue entonces cuando vi al conductor. Un hombre mayor, muy delgado, con sombrero de paja, rostro arrugado y sonrisa serena. Me miró fijamente, como si me conociera. No una mirada cualquiera, sino la clase de mirada que te atrapa, que te hace sentir observado desde dentro. Agitó la mano, lentamente, como diciendo ve con Dios. El camino estaba despejado, así que aceleré para pasarlo. Pero en cuanto lo pasé, miré por el retrovisor, y él ya no estaba. La camioneta tampoco. Se habían ido. Como si nunca hubieran existido. Retrocedí unos metros, detuve la camioneta y bajé a mirar. Nada. Ni rastro de neumáticos, ni ruido, ni polvo. Solo la carretera vacía. Pensé que era solo mi imaginación, un delirio fugaz por el cansancio. Pero unas semanas después, en otro viaje por el sur de Illinois, lo volví a ver. La misma camioneta, el mismo anciano, el mismo saludo. Todo igual. Solo que esta vez, iba en dirección contraria. Aún así, me vio, me miró y me saludó. Y cuando lo pasé, desapareció otra vez. En el retrovisor, solo la franja continua de carretera y nada más. Parecía imposible. Cada vez, desaparecía como vapor. Empecé a anotar los lugares y las horas. No había un patrón. Había visto el camión al amanecer,
por la tarde e incluso en plena noche. En distintos lugares, en distintos estados, pero siempre en el campo, en carreteras con poco tráfico. Y siempre de la misma manera, me ve, me saluda, pasa, y desaparece. Pregunté en foros y grupos de camioneros, pero nadie sabía nada. Uno o dos dijeron haber visto algo parecido. Uno dijo haber visto un coche viejo que se había desvanecido en el aire. Otro mencionó un camión de madera que cruzaba las carreteras sin detenerse nunca. Hubo una noche en particular que me dejó una huella imborrable. Conducía por un tramo aislado de la Ruta 2 en Dakota del Norte, con el cielo nublado. El camino estaba mojado y empezaba a formarse una fina niebla. De repente, apareció de nuevo. Justo delante de mí, de la nada. Sin ruido, sin luces, simplemente apareció. El camión iba despacio, a unos 48 kilómetros por hora. Y de nuevo, el anciano me miró. Pero esta vez, su sonrisa era diferente. No era amistosa. Era triste. Una especie de melancolía que me pesaba. Me saludó con la mano, como siempre. Pero dudé. No pasé. Conduje detrás de él durante casi 10 minutos. La niebla se espesaba con cada curva. Aún así, el camión se mantuvo firme, como si conociera cada bache del camino. Lo que me asustó fue que, a pesar de la poca visibilidad, el camión respondió bien. Como si ese viejo coche me guiara. Pero algo dentro de mí me decía que no era correcto seguir adelante mucho más. Decidí adelantarlo, aunque no veía mucho. Aceleré lentamente, lo pasé, y cuando miré dentro de su cabina, ya no estaba. El camión avanzaba solo. Y entonces, se evaporó. Literalmente. Como humo. Después de eso, empecé a soñar con él. El anciano estaba de pie junto a la camioneta, mirándome, pero sin decir nada. A mi alrededor, solo había una carretera vacía y un silencio sofocante. En el último sueño, habló. Solo una frase, me lo prometiste. Desperté sudando, con el corazón acelerado. No recuerdo haberle prometido nada a nadie, pero esa voz, me sonaba. Como si realmente lo conociera de alguna parte. Y desde entonces, la camioneta aparece con más frecuencia. A veces, más de una vez por semana. La última vez fue ayer, en una carretera cerca de Tallahassee, Florida. Iba en un tramo recto, el sol brillaba con fuerza, todo estaba normal. De repente, lo vi aparecer en el arcén. Lentamente, a la derecha, como si saliera del bosque. Y estaba dentro, mirándome fijamente. Esta vez, no pude reaccionar. Me quedé quieto, observando. No saludó. Simplemente señaló hacia adelante. Cuando pasó, sentí un frío dentro de la cabina, un olor a madera mojada. Me miré al espejo retrovisor y lo vi desaparecer en el aire. No se evaporó como antes. Esta vez, fue como si atravesara una puerta invisible. Después de ayer, algo cambió. La radio de la camioneta ahora se enciende sola en ciertos tramos. Siempre suena la misma canción, una guitarra vieja y desafinada, repitiendo acordes tristes. Nunca he identificado la canción. He intentado apagarla, cambiar la frecuencia, desconectar el aparato, pero no funciona. Y cada vez que esto pasa, veo algo en el retrovisor. Una silueta, sentada en la caja de la camioneta. Pero cuando me doy la vuelta, solo veo la carretera. Siento que le debo algo. Como si tuviera una deuda conmigo. Y esto me corroe porque, a día de hoy, no sé quién es. Busqué registros, archivos, cualquier pista. Encontré un solo artículo, de 1921, que hablaba de un accidente con una camioneta Ford de 1913, en la misma carretera donde lo vi por primera vez. El conductor era un hombre llamado Elias Carter. Dicen que conducía mientras cargaba el ataúd de su propio hijo, quien había muerto de fiebre. La camioneta derrapó y cayó a un barranco.
Nunca encontraron su cuerpo. Ni el del niño. Solo el ataúd vacío. Desde entonces, algunos vecinos juran haber visto una vieja camioneta cruzando la calle de madrugada, con un hombre saludando lentamente. Hoy, conduje por un nuevo tramo de carretera en Georgia y vi una figura en el arcén. Estaba de espaldas. Al acercarme, se giró. Era el anciano. Solo que sin camioneta. Estaba solo. Me saludó. Y luego se metió en medio de la carretera. Frené a fondo, pero atravesó la camioneta. Como si fuera de viento. En ese momento, la radio se encendió y la guitarra empezó a sonar. El sonido parecía más claro. Más cercano. Como si estuviera dentro de la cabina, justo a mi lado. Me miró como si me conociera. Y al pasar, se evaporó. Ahora cada espejo muestra un camino detrás de mí, incluso cuando estoy quieto. Y la música no para de sonar. Lo noté por primera vez una mañana, durante una escala en Montana. Había dormido dentro de la cabina, como siempre hago en viajes largos. Me desperté, me estiré y miré al techo. Y allí estaban, marcas. Sucias, un poco manchadas, pero claramente huellas. 5 en total, alineadas, desde el lateral del asiento del pasajero hasta el centro de la cabina. Me pareció extraño, pero intenté encontrarle una explicación lógica. Polvo, condensación, quizá había tocado algo sin darme cuenta. Lo limpié con un paño húmedo y seguí mi camino. Pero al día siguiente, allí estaban de nuevo. La misma forma. El mismo tamaño. Parecían pequeñas huellas, como las de un niño. Y estaban en el mismo lugar. Pero esta vez eran más nítidas. Era como si alguien hubiera caminado erguido sobre el techo de la cabina mientras yo dormía. Cerré todas las puertas con cuidado, revisé las cerraduras, las ventanas, todo estaba intacto. Ni rastro de robo. Y tengo el sueño ligero, me habría despertado si alguien hubiera entrado. Además, ¿quién podría caminar boca abajo sin dejar huellas en los asientos, los paneles o incluso en el techo? Después de la tercera vez, empecé a preocuparme. No era casualidad. Y no era tierra. Eran huellas. Pequeñas, firmes, con los dedos marcados. Algunas incluso dejaban ver los pliegues de los pies. Era imposible no pensar que algo andaba mal. Tomé fotos. Se las envié a mis amigos. A todos les pareció extraño. Uno incluso dijo en broma, debe ser algún espíritu que intenta jugar contigo. No me hizo ninguna gracia. Porque ese día, además de las huellas, me desperté con una sensación extraña, como si alguien me hubiera estado observando toda la noche. A partir de entonces, empecé a dormir mal. Tenía miedo de cerrar los ojos. Configuré mi teléfono para grabar videos por la noche, pero el archivo siempre se congelaba entre las 3 y las 4 de la mañana. Siempre. Nunca fallaba. El audio captaba crujidos bajos, como pies mojados tocando metal. Intenté poner talco en el techo para ver si se veía algo más claro. Funcionó. Al día siguiente, las marcas estaban allí de nuevo, mucho más visibles, dibujadas como si el niño hubiera caminado despacio, esforzándose por dejar grabadas las huellas. Intenté bloquear el acceso. Cerré la cabina con candado desde dentro, pegué sensores en las ventanas e incluso puse cinta adhesiva en las rendijas de las puertas. Nada funcionó. Por la mañana, las huellas seguían allí. Y empezaron a cambiar de lugar. Antes, siempre seguían el mismo camino, desde la puerta hasta el centro. Ahora, aparecían en diferentes patrones. Una vez, estaban alineadas sobre mi asiento, justo encima de mi cabeza. En otra ocasión, formaban un pequeño círculo justo en el centro del techo. Siempre limpias, nítidas, como si hubieran sido de pies mojados, pero sin gotear nada. Durante la última semana, he empezado a sentir algo más que miedo.
Me he estado despertando con dolor de espalda, pesadillas horribles y un sonido de respiración bajo y superficial proveniente del tablero. Nunca he estado seguro de si estoy soñando o despierto. Pero una mañana, me desperté de repente y vi, por un segundo, una sombra moviéndose por el techo. No era una sombra, sino una pequeña figura, moviéndose de un lado a otro, como atrapada allí arriba. Cuando parpadeé, había desaparecido. Miré al techo con la linterna y solo vi las huellas. Pero eran recientes. Como si hubieran sido dejadas segundos antes. Después de eso, las cosas empeoraron. Empecé a oler tierra mojada dentro de la cabaña, incluso con todo cerrado. A veces, una risa baja y breve, casi como la de un niño, resonaba cerca de la radio. Intenté fingir que solo estaba en mi cabeza, pero las grabaciones seguían llegando. Los archivos de video se congelaban, pero el audio continuaba. Y una noche, oí una voz, muy cerca de mi oído. No decía nada con claridad, solo una respiración y un susurro, como si alguien intentara imitar mi respiración. Y al día siguiente, las huellas se multiplicaron. Había más de 20. Pequeñas. Cruzando todo el techo. Ahora evito dormir dentro de la camioneta. Cuando puedo, me quedo en un motel, en casa de alguien, en cualquier lugar fuera de la cabaña. Pero aún así, a veces, al día siguiente, las huellas siguen ahí. Como si la cosa hubiera entrado sin necesidad de puertas ni ventanas. Como si estuviera pegada a la camioneta. Y no sé si es solo curiosidad, o si esta cosa se está volviendo más atrevida. Porque ayer, por primera vez, una de las huellas apareció en el cristal de la puerta. Por dentro. En la esquina. Justo a mi altura. Esa última marca me dejó sin palabras. Ya no era solo el techo. Era el cristal, el lateral, la esquina de la cabina. Y era más claro que nunca, como si la cosa quisiera que lo viera. Y lo vi. Durante una breve siesta, tuve una visión, no sé si fue un sueño o la realidad, de una niña tumbada boca arriba en el techo de la cabina, mirándome boca abajo, con ojos negros y apagados. Sonreía, pero su sonrisa no era de felicidad. Estaba vacía. Y de repente, desapareció. Desperté con el cuerpo rígido y los dedos fríos. ¿El techo? Cubierto de huellas, por todas partes. He pensado en vender la camioneta, pero me da miedo dársela a alguien. Porque así es como se siente, algo pegado a ella. No me sigue fuera de ella. Pero cada vez que la vuelvo a conducir, aunque sea por unas horas, regresa. He consultado con sacerdotes, pastores, gente que sabe de estas cosas. Uno de ellos simplemente dijo, algunas marcas son advertencias. Otras son invitaciones. No quise saber qué quería decir con eso. Desde entonces, solo he guardado lo esencial en la cabina. Nada personal. Ningún recuerdo. Como si algo ahí dentro pudiera corromperse. Hoy me desperté con las marcas de nuevo. Pero había una diferente. Una huella más grande, en medio del techo, como si alguien más grande hubiera estado allí. Y junto a ella, las más pequeñas, colocadas como si esperaran algo. Eso me detuvo. Me quedé mirando el techo durante horas. Sin mover un músculo. Porque la sensación que tenía era que, esta vez, no era solo una visita. Era una preparación. Como si algo se avecinara, y lo supieran. Son pequeños. Como los de un niño. Pero la puerta nunca se ha abierto. Y ahora siento que la próxima vez, no será solo el techo. La gente del desguace juraba que era solo otro viejo cadáver aparcado al fondo. Un viejo camión Freightliner, con la cabina abollada y un motor que llevaba años sin funcionar. Decían que había sufrido un accidente grave y que nadie quería arreglarlo, así que se quedó ahí parado. Pero cada vez que iba allí, normalmente voy a buscar piezas o a descargar materiales, el camión estaba en un sitio diferente.
Al principio pensé que solo se movía, que alguien lo empujaba con un cabrestante. Pero luego vi las huellas de los neumáticos. Siempre frescas. Como si se hubiera movido solo. Le pregunté al jefe de mecánicos, un tipo que lleva trabajando allí toda la vida. Se rió, un poco avergonzado, y dijo, ¿ese? Lo dejamos donde queremos. Al día siguiente, está de vuelta en el mismo sitio. Y nadie lo ve. Pensé que bromeaba, pero hablaba en serio. Dijo que habían intentado bloquear las ruedas, quitar la palanca de cambios e incluso poner algo delante. Al día siguiente, todo seguía igual. El camión estaba aparcado en el mismo sitio de siempre, con las huellas de los neumáticos hasta la carretera y de vuelta. Como si saliera cada noche, tomara una ruta y volviera antes del amanecer. No pude soportarlo más. Un viernes por la noche, escondí mi auto en una parte del desguace y me quedé esperando. Frío, húmedo, silencioso. Alrededor de las 2 de la mañana, oí el ruido del motor. Pero no había nadie allí. Me acerqué lentamente y vi, la camioneta tenía las luces delanteras encendidas. El motor estaba en marcha. Lento. La vibración era baja, pero real. No había nadie en la cabina. No había luces interiores. La puerta estaba cerrada con llave. Pero pude ver el tablero iluminado, como si alguien hubiera girado la llave. Dio una ligera sacudida, como si estuviera cambiando de marcha. Y entonces comenzó a moverse. Solo. Lentamente, a paso firme, dirigiéndose hacia la puerta lateral del desguace. Me quedé paralizada. Solo podía observar. Salió por el camino de tierra, giró hacia la carretera y desapareció en la oscuridad. Permanecí despierta hasta el amanecer. Cuando llegaron los trabajadores, allí estaba. Exactamente donde estaba antes. Sin una gota de lodo, sin polvo. Como si nunca se hubiera ido. Pero las huellas de las llantas estaban allí. Frescas. Iban y venían. Y no eran solo marcas de su paso. Había curvas, frenazos, incluso diferentes manchas de aceite. Como si se hubiera detenido, acelerado, maniobrado en lugares que nadie sabía dónde estaban. Empecé a volver allí cada semana, siempre al amanecer. Una noche, lo vi regresar. Fue peor que verlo irse. La carretera estaba desierta, pero de repente aparecieron los faros en la oscuridad, viniendo hacia mí. El sonido del motor era bajo pero intenso, como si llevara horas conduciendo. Entró lentamente por la puerta lateral, sin llamar, sin dudar. Giró a la derecha y se detuvo solo en el mismo lugar de siempre. La llave seguía en el contacto. Cuando la cabina dejó de temblar, el tablero se oscureció. Me acerqué a él y abrí la puerta. Estaba cálida. Como si alguien hubiera estado conduciendo de verdad. Empecé a fijarme en cosas dentro de la cabina. Un día había un paquete de cigarrillos abierto, otro día una taza de café que aún olía fuerte. Y un domingo por la mañana encontré una nota en el tablero. Garabateada, casi ilegible, como escrita con mano temblorosa, me voy otra vez. Aún no he terminado. Después de eso, me obsesioné. Intenté seguirlo, pero cada vez que lo intentaba, el motor se calaba, como si no quisiera que lo siguieran. Una vez cogí un dron, pero la luz se apagó justo después de que entrara en la autopista. Cuando el dron regresó, la cámara estaba muerta. Solo grabó el sonido del motor. Los trabajadores del desguace ni siquiera intentan explicarlo. Uno de ellos me dijo que habían remolcado la camioneta hasta mí, sin motor ni dirección asistida. Nadie entiende cómo volvió a ponerse en marcha. Otro juró haber visto la camioneta estacionada al lado de una carretera en Nuevo México, a más de 1000 millas de distancia. El mismo modelo, la misma matrícula, la misma marca en el guardabarros. Cuando regresó al desguace, fui a revisarla. Tenía una suciedad diferente en las ruedas. Tenía arena. Y no era arena de garaje.
Era arena del desierto. La semana pasada, oía a alguien hablando dentro de la cabina. Estaba solo. Fui a echar un vistazo, pensando que alguien había entrado en la chatarrería. Pero cuando abrí la puerta, solo había una grabadora vieja en el asiento del copiloto. Le di al play. La voz dijo, no deberías verme. Y entonces, el sonido del encendido. En ese momento, la camioneta se sacudió. Y sin que yo tocara nada, se encendieron las luces delanteras. Esa noche, salí corriendo. No volví hasta el día siguiente. Y el camión, por supuesto, estaba allí, intacto. Pero ahora, las huellas de los neumáticos llegaban más lejos. Alguien lo midió, más de 30 kilómetros recorridos. Y al abrir el tanque, notaron que la gasolina se agotaba cada vez. Alguien, o algo, realmente conducía esa cosa. Empecé a preguntar por ahí. Un granjero dijo que había visto el camión cruzando la carretera a las 3 de la mañana, con las luces apagadas, yendo despacio. Dijo que parecía conducido por una sombra. Lo que más me asusta es que nadie lo ve regresar. Solo lo vi una vez, y desde entonces evito estar cerca de él. Siento que me dejó una huella. A veces oigo el sonido del motor en mi cabeza, incluso cuando estoy lejos. Sueño con rutas que nunca he tomado. Caminos que no existen en ningún mapa. Uno de ellos siempre termina en un túnel sin fin, con el sonido del motor del camión resonando, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Me despierto sudando, con el olor a aceite quemado en la nariz. Hoy pasé por la chatarrería solo para echar un vistazo. La camioneta estaba allí. Pero algo había cambiado. Había huellas de manos en la carrocería, como si alguien hubiera intentado salir. En el asiento, otra nota, alguien tiene que terminar la ruta. Y ahora me pregunto si todo esto es solo una manifestación extraña, o si hay algo dentro de esa camioneta que simplemente no descansa. Algo que no llegó a donde debía. Y que necesita seguir funcionando, noche tras noche, hasta alcanzar un destino que solo ella conoce. Las huellas de neumáticos lo llevaban hasta la carretera. Pero nadie sabía cómo regresó.